Doctor Esteban Patricio Ron Castro. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo vas? Buenos días. Tu micrófono está apagado, por si acaso. Te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un excelente inicio de semana. Gracias, Esteban. Bueno, yendo a tu experiencia y a tu conocimiento al respecto de la política, más allá del tema constitucional, cuéntanos cómo ves tú el aspecto político. Un sinnúmero de candidatos, reflejo de la cultura ecuatoriana. La pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que puede tener el Ecuador de quién pueda liderar los próximos 4 años en este país? Bueno, bastante difícil y compleja y compuesta la pregunta que me haces, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días es que definitivamente la papeleta se reduce solo a 16 binomios por la alianza entre Revolución Ciudadana y Reto. También es una alianza típica, ojo, ¿no? Una alianza que creo que es más de carácter personal de Eduardo Sánchez que una decisión de militancia, ya que Reto es una organización nueva, es una organización que tuvo participación recién en las últimas elecciones, pero más allá de eso no sabemos nada. No sabemos cuál es su estructura político-partidaria, tampoco sabemos cuáles son sus grandes líderes, pero digamos que esto es una alianza de coyuntura, es una alianza de conveniencia, además que, bueno, Reto de la última participación me parece que no tiene ningún tipo de escaño, ni tampoco cumplió los umbrales electorales, a pesar de que no se requería para mantener su personería, pero creo que es una forma de subsistir, porque si va en alianza, pues ya sabes, ¿no? Los umbrales electorales y las votaciones se dividen no proporcionalmente, sino en enteros y tiene que sobrevivir la organización política. Si nosotros vemos el tema de las alianzas o de las alianzas, a pesar de que existen estas normas que facilitan la participación en alianzas con dos estímulos, principalmente justo el que marcaba, el de subsistencia de organizaciones políticas, cuando se reparte los umbrales y los puestos que han alcanzado para no perder la personería, más un 20% de fondo partidario permanente más por candidatura, no hemos visto que hay una concreción. Ahora veamos las causas. La principal causa es que definitivamente las organizaciones políticas se vuelven estructuras permeables y de excesiva coyuntura. Mira que de estos 16 binomios, ¿sí? 12 tienen candidatos invitados. Solo Claro. 4 organizaciones políticas, incluyendo ADN, que es un fenómeno nuevo, tienen candidatos propios con militancia e historia dentro de las organizaciones políticas. Además que la Revolución Ciudadana inclusive, y todavía no se sabe porque no sabemos qué va a pasar con esta alianza, pero optarían por Diego Borja y Diego Borja también es un candidato invitado. O por último, si optan por Eduardo Sánchez, también sería un candidato invitado. Sin embargo, estamos viendo eso, ¿no? Ese es el primer diagnóstico, falta de una disciplina político-partidaria y una permeabilidad absoluta de actores privados dentro del mundo público. La otra que estamos viendo es que la falta de decisión para hacer frente a un gobierno en específico o en este caso una tendencia gubernamental está llenada por otro tipo de factores que inclusive son de carácter personal como el ego, ¿sí? Vemos que candidatos que se creen presidentes pero que no están conscientes de sus propias falencias. Y la otra, y con esto cierro esta primera intervención, es que tendremos que ver, y eso es lo que yo siempre insisto, no solo desde la academia, sino desde el rol ciudadano, tenemos que efectivamente empezar a escrutar esos planes de trabajo. Porque los planes de trabajo desde hace muchos años y desde elecciones atrás no son cumplidos bajo ninguna circunstancia e inclusive adolecen de un montón de errores que inclusive parten desde la competencia de los actores, es decir, desde las funciones del propio presidente, vicepresidente y asambleístas, eso en el caso de políticas públicas, en el Ejecutivo y en el caso de asambleístas, como siempre digo, ya que ofrecen tantas leyes y tanta fiscalización que por lo menos nos presenten pues 3 o 4 artículos de las leyes que nos dicen, ¿no? Objeto, ámbito, principios y derechos. Básico en una ley. Entonces eso sería la primera precisión. Clarísimo, Esteban. La siguiente pregunta que te voy a hacer es, y lo escuchaba un compañero mío que estaba en cabina, que decía que debe ser un estadista quien gobierna este país. Y eso significa saber manejar o tener una experiencia en el tema público. Pero ahí es cuando uno comienza a preguntarse, entonces, ¿qué cambiamos? ¿La constitución para darle más requisitos para ser presidente? ¿Se puede hacer eso? Uno, dos. ¿O reformamos la ley de democracia que aparentemente está amañada por todos los intereses partidistas y no bajo un objetivo común? El tema de requisitos de inhabilidades de los candidatos es constitucional.
Sí, recordemos que todos los ecuatorianos pueden ser candidatos para cualquier dignidad, que no existe ningún tipo de restricción siempre y cuando no tengan inhabilidades y estén en goce de sus derechos de participación política. La única restricción es de carácter etaria para el caso del presidente y vicepresidente de la República con 35 años. Modificar eso o generar mayores requisitos representarían cambios de carácter constitucional, ya que dentro de la propia Constitución está regido pues, el principio de participación política como un tema universal. Ahora bien, si es que nosotros queremos modificar las leyes electorales y queremos, bueno, mejor dicho, queremos modificar el sistema de organizaciones políticas y hacerlo algo más fuerte, duro, complejo y que las organizaciones políticas tengan mayor disciplina, sí son reformas de carácter legal, al código de la democracia, como tú bien dices, dentro del propio sistema de organizaciones políticas. Pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Bueno, Que las reformas tienen que pasar por la Asamblea. Entonces, a los posibles fiscalizados no les interesa mayor fiscalización. Por lo tanto, la voluntad política es bien complicada de formar en cuanto a una reforma al Código de la Democracia. De hecho, como experiencia, estoy levantando una parte de una consultoría internacional, estoy levantando una hoja de ruta de los últimos 5 proyectos presentados por diferentes asambleístas en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado respecto a reformas al Código de la Democracia. Ninguno de los 5 últimos proyectos presentados en la comisión tiene que ver con una reforma a el sistema de organizaciones políticas. Y en segundo lugar, eh, también el proyecto que se encuentra ahorita para debate en el Pleno de la Asamblea es más que nada una reforma al método de asignación de escaños, pero no hay intenciones bajo ninguna circunstancia, por más que se presente una y otra vez, propuestas de reforma. Y menos caso van a ser si es que estas vienen desde ciudadanía organizada, ¿no? Recordemos que más o bien se requiere de cierto padrinazgo político, pero si no se toman acciones, yo creo que el sistema de organizaciones políticas del Ecuador va a terminar implosionando en algún momento y nos estamos acercando hacia eso. clarísimo. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Javier Segarra creo que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Le voy a dar el paso a Carla, que está con nosotros. Carlita, adelante. Gracias, Javier. Abogado Ron, buenos días. Usted habla sobre todo de las alianzas, de las pocas alianzas, pero nadie quiere alianzas en el país, es lo que me estoy dando cuenta. Usted prevé, o mejor dicho, puede invocarnos los artículos del Código de la Democracia que hablan sobre los porcentajes, porque en virtud de que no van a existir alianzas, muchos partidos, yo creo que la mitad van a tener tarjeta amarilla en estas elecciones. A ver, yo no creo que sea un sentimiento de los ecuatorianos de no querer alianza, ¿no? Yo creo que más bien es un tema de incapacidad político-partidaria para formar dichas alianzas sobre la base de las voluntades particulares de los candidatos y de sus estructuras mínimas. Mira, por ejemplo, Carla, lo que sucedió con la Revolución Ciudadana, con un antagónico como reto, digamos, de su estructura, forman alianza en 2 días, ¿sí? Entonces no es un tema de los ciudadanos, es un tema más de voluntariedad que otra cosa, ¿no? Y ya vemos que, como les decía previamente, es un tema de egos también de los candidatos que no les permite soltar algo de esos pequeños nichos decisionales. No me sé de memoria los artículos, Carla, no soy memorista en ese sentido del Código de la Democracia. Sin embargo, te puedo recitar los umbrales de participación. Para estas elecciones que son de carácter nacional, se establecen 2 tipos de umbrales. El primero es que las organizaciones políticas o alianzas cumplan con obtener el 4% al menos de votos válidos a escala nacional. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de un padrón electoral de 13 millones de personas, menos ausentismo, menos registro electoral pasivo, estamos hablando de 8.900.000, más o menos fue el último dato estadístico que sacó el CNE, de votos válidos que pueden repartirse entre 16 binomios, y sobre eso el 4%. Y la otra es que por lo menos adquieran un escaño dentro de la Asamblea Nacional, ¿sí? Sean asambleístas nacionales o provinciales, o un parlamentario. Eso es lo que salvaría a la tarjeta amarilla de las organizaciones políticas, estimada Carla. Pero invertir tanto en un partido político como Estado, darle tanto dinero para las cuñas comerciales, para todo, para que saque un partido, un representante a nivel nacional, sea parlamentario o sea asambleísta nacional, y resulta que todos los millones que le di están salvados. Le salvé los muebles a esa persona. No es incongruente, incoherente e ilógico que el Estado le siga pagando la campaña 1 millón para que llegue uno y así el partido siga vigente. Absolutamente de acuerdo contigo, Carla.
Es por eso que se exige siempre que los umbrales de representación para la tarjeta amarilla ya tienen que ser mayores. Ya no estamos en un sistema electoral de 96 organizaciones políticas como sucedió, creo que en el clímax hace unos 7 o 8 años. Estamos hablando de más de 200 organizaciones políticas que deberían requerir por lo menos algo más dentro de este umbral y además más esquemas de representación, porque un solo escaño en Asamblea Nacional o un escaño en parlamentarios andinos, garantizar que ese escaño te genere una estructura para 4 años más es muy complicado. Entonces, sí, es necesaria esa reforma, comparto contigo, ¿no? El umbral electoral tiene que subir sí o sí en cuanto al tema de votos válidos, con eso evitas también dispersión, se autodepura el sistema, pero nuevamente la voluntad política y lo que pueda acontecer dentro de la Asamblea Nacional es lo que decide esta reforma, ¿no? Imagínate que dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que es la que tradicionalmente conoce las reformas al Código de la Democracia, nunca, o al menos en este último periodo y en el anterior periodo legislativo, conforme a estos datos que levantamos, como les decía, en una consultoría, hay una reforma al sistema de organizaciones políticas. Hubo una de ciudadanía civil organizada, pero no se encuentra dentro de los registros de la Asamblea. Entonces no les conviene, lamentablemente, y como le decía previamente a Javier, va a implosionar. El sistema de organizaciones políticas en las próximas elecciones o en las subsiguientes va a implosionar y la representación cada vez va a ser más complicada de lograr. El día de hoy seguimos manteniendo, después de las elecciones extraordinarias, una sábana de 16 binomios y sí, como ecuatorianos no nos damos cuenta de que definitivamente hay personas que lo hacen solo por subsistencia, pues, y sin un sistema de autodepuración de organizaciones políticas, en poco tiempo las organizaciones políticas irán quedando al margen y se activarán solo para eventos electoreros cada elección. Le doy paso a Javier Segarra. Gracias, Carla. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. La verdad que los ecuatorianos, de alguna u otra forma, esperamos que este naipe de binomios no se vuelva a dar, porque aquí cualquiera puede ser candidato a la presidencia de la República. Yo respeto mucho a los que quieren ser candidatos. Estamos en democracia, tienen toda la libertad para hacerlo. Pero tampoco al país hay que tenerle como un naipe ahí, escoge el que te dé la gana. Este país requiere de alguien que realmente administre un país, no solamente porque conozco de zapato, de pasador, de reloj, no. Hay que saber administrar el país. Y eso es lo que no tenemos los ecuatorianos en los últimos tiempos. Sí, la administración pública, estimado Javier. La administración pública, y eso es una de las premisas básicas cuando se estudia teoría del Estado y de la administración pública, es que el Estado cada vez se va perfeccionando, pero ese perfeccionamiento requiere de mayor especialización en el manejo de todo. Sí, y es un manejo transversal, no solo de finanzas públicas, ¿no? Si estamos hablando de mecanismos de ejecución presupuestaria, organización del Estado, competencias, que es algo que los últimos gobernantes no han tenido ni idea de lo que está pasando en cuanto a sus propias competencias, la propia legislación y jurisprudencia, porque recordemos que gran cantidad de las propuestas te pongo un ejemplo, ¿no? De Guillermo Lasso en su momento, en el plan Creando Oportunidades, eran absolutamente inconstitucionales por pronunciamientos previos de la propia Corte Constitucional, forzando así una consulta popular. Entonces, yo creo que el arte de gobernar, como dice Hannah Arendt, se vuelve más complejo y se vuelve realmente un arte. Yo sé que no todos los gobernantes tienen años en experiencia y requerimos de juventudes, pero por lo menos los staff ministeriales y el staff asesor debe ser consecuente con la situación. La otra situación es que lamentablemente en este sistema de organizaciones políticas que tenemos siguen primando los cacicazgos, ¿sí? Y estos cacicazgos no tan fuertes como los que tuvimos previamente en la partidocracia, pero sigue primando un tema de fidelidad, ¿sí? Un tema de agrado interno con los líderes históricos de las organizaciones políticas, antes que una valorización efectiva de las capacidades de gobernanza de cada una de las personas. Y cuando tú vuelves subjetivo el mecanismo de selección interno de las organizaciones políticas, tienes esa calidad de candidatos que nosotros tenemos. Porque ¿sí? en este país... Y como siempre, ponle un plus, variable no determinada, ese ego de los ecuatorianos. Hay estos famosos dichos y que están recogidos en el único tratado de derecho electoral de Jesús Orozco, que dice que todo mexicano se cree presidente por un tema de patriotismo, pero es una analogía de carácter patriótica. Acá en el Ecuador lo ponemos en práctica todos los días, ¿no? Entonces yo creo que uno, pasando de esa primera premisa de me creo capaz versus
soy capaz, seguimos generando este tipo de ilógica, como tú dices, al momento de presentación de Qué candidatos. buena frase. Me creo capaz, pero soy capaz de administrar un Versus soy país. capaz. Ese Ajá. es impresionante. Me agradó mucho, estimado doctor. Y la verdad que eso es lo que buscamos los ecuatorianos. Que hayan gente capaz de administrar bien al Ecuador. De lo contrario, vamos a seguir usted y yo y los del panel hablando de aquí a 10 años de lo mismo. Gracias de mi parte, le doy paso a Eduardo. Gracias, Javier. Esteban, gusto de saludarte. Buenos días, ¿cómo te va? Eduardo. Escuchaba tu contestación y la pregunta de Carla respecto al financiamiento de las franjas electorales de los partidos políticos. Y yo no puedo coincidir más con ustedes dos. No obstante, y me retrotraigo, porque igual que tú, curioso de hablar siempre con los viejos, hoy, desde hace 30 años, tenemos 42 en el periodismo, y hablaba yo con los legisladores, los que fueron primero en la dictadura cuando armaron las comisiones y luego los que vinieron en lo que fue Cámara Nacional de Representantes, y ellos decían que lo que no querían, ya que tú hablabas de cacicazgos, era que siga ocurriendo lo que pasaba en esa época, que venían los patrones con vidas y haciendas, iban a votar todo, no solamente en la sierra, también en la costa, y que se armaban empresas electorales y que ganaban. Ese fue el espíritu del legislador, eliminar estas empresas electorales. En el camino a mí se me queda algo, es increíble, pero la empresa solamente, el CNE solo hoy con toda la tecnología, te controla, porque la tecnología te lo da, pero no te controla la fuente. Es decir, puede venir plata de cualquier lado, mala o buena, y tú no la puedes controlar. Conclusión, Esteban. Sí, el espíritu fue que no pasara lo que pasó antes de la nueva democracia, estos 40 años, y falló. Y ahora con lo que hicimos también falló. Y ahora no corregimos el tema de la fuente, de dónde viene el dinero. ¿Qué podemos hacer? ¿Tienes alguna idea para que nos ilumines? Porque realmente nos rompemos la cabeza con esto. Mira, el tema del financiamiento de la política es uno de los temas más complejos que ha existido históricamente en el mundo, ¿no? Las democracias a partir del 1900 es donde se ponen inclusive de manifiesto estos grandes problemas. Recuerda, Eduardo, solo como referencia, que en Estados Unidos se tuvo que legalizar el lobbying político Sí, justamente para señor. evitar estas sanciones post elecciones a través de impeachments que podían haber prácticamente acabado con alrededor de 10 presidentes por haber recibido financiamiento internacional y financiamiento nacional. El tema en el Ecuador y la reconfiguración constitucional del año 2008 y Código de la Democracia del año 2009, lo que primaba y no iba tanto el tema del financiamiento ni las fuentes del financiamiento, sino que se basaba en una premisa de igualdad y equidad. Sí, señor. Es decir, sí, Eduardo. Sí, señor. Así es, correctísimo. Sí, de igualdad y de equidad respecto a las opciones electorales que se tenía en su momento, fomentando la participación de la sociedad civil organizada a través de los movimientos políticos. Es decir, que se quedaban de lado los partidos políticos y se daba una mayor capacidad de autoorganización, en este caso la sociedad, a través de movimientos. Más financiamiento público, igual igualdad en las elecciones. Eso es la premisa del Ecuador. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Recordarás previamente, y nosotros tenemos un caso fortísimo en el Ecuador, que es el caso de Yamil Mawad, Sí, señor. ¿sí? Al haber recibido financiamiento internacional y financiamiento nacional de empresas privadas que le obligaron luego a tomar ciertas decisiones condicionadas a esos vaivenes. Yo era un niño, pero hasta ahora recuerdo esos partidos del Barcelona, me parece que era en Asunción, jugando la Copa América, y donde había publicidad electoral de Nebot y de Mawad, De fuera del acuerdo. país, ¿sí? Imagínate el descontrol que existía en ese sentido. Ahora bien, regresando al tema, con el financiamiento público, lo que se preveía es que este financiamiento público sea la única fuente de financiamiento dentro de los procesos electorales y dentro de la actividad político-partidaria, justamente para evitar esa permeación de fondos que se pueden presumir ilícitos o fondos empresariales con otro tipo de necesidades y con otro tipo de intenciones.
Sin embargo, vemos que el financiamiento y el control del gasto electoral en el Consejo y su fiscalización en el Consejo Nacional Electoral viene a ser una fiscalización de papel, ¿sí? Y te digo por qué es de papel, porque se están basando los informes del Consejo Nacional Electoral en cuanto a fiscalización de este ejercicio post-elecciones. ¿A qué me refiero? A que se está esperando a que las organizaciones políticas presenten su documentación. Y ya se ha evidenciado claramente que las campañas electorales y los costos de las campañas electorales obviamente superan los valores que estas organizaciones políticas pretenden hacer pasar como legales. Ahora bien, ¿dónde está la falla? Justamente en el monitoreo de la campaña electoral. ¿Sí? Ese monitoreo que en un inicio y en los primeros años transitorios del Consejo Nacional Electoral, con tanta convenio que se firmó con Contraloría General del Estado y con otras instituciones, inclusive de carácter seccional, algo se logró. Pero se ha quedado en el olvido el tema del monitoreo de la campaña y pre-campaña. ¿Sí? No vemos que el Consejo Nacional Electoral esté realizando las denuncias respectivas por esta situación y luego, obviamente, el control ex post no lo van a poder ejecutar. Recordemos una cosa más, Eduardo. El Código de la Democracia, cuando se lo reforma en el año 2020, obliga al Consejo Nacional Electoral a crear un sistema organizado o un subsistema organizado de prevención de lavado de activos prácticamente, ya que involucra un proyecto a la UAFE, al SRI, superintendencias, en este caso bancos y compañías, CNE, entre otras instituciones, a crear un subsistema de prevención de lavado de activos a través de la política y que debía presentar a la Asamblea Nacional en un plazo de 180 días, me parece. Se presentó el proyecto, pero hasta ahora no vemos absolutamente ningún resultado de esta situación y la unidad ni siquiera está funcionando. Entonces, ¿dónde está la falla? En este caso sí de la administración, que no ha tomado las decisiones políticas fuertes para realizar un escrutinio de las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas fuerte, duro y puro. Y por otro lado, organizaciones políticas que también ya tienen, y cuando tú hablas de empresas electorales, utilicemos un término electoral, un término empresarial, perdón, ya tienen el know-how de cómo vulnerar la norma, ¿sí? Ya saben cómo utilizar bypasses para no realizar estas declaraciones de financiamiento y que les facilita seguir en este juego. Esteban, agradecerte tu amabilidad. Creo que la pregunta que tuvo una introducción un poquito larga mereció toda la respuesta y el tiempo y ha quedado muy aclarado. Vamos a trabajar por eso y en ello nos vamos a poner a trabajar. Te agradezco la gentileza de estar con nosotros y que tengas un buen inicio de semana, Esteban Ron. Muy gentil. Gracias. Para mí es un honor, Eduardo, siempre atender a I99. Excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Caballeros, damas, caballeros, vamos a despedirnos. Ahí está Hellboy, ya lo vimos. Ahí está Omar Segarra, que le dicen Hellboy. Ahí está el hombre. Ya, mire, solamente para concluir, le digo, a Giancarlo lo operaron hace 2 viernes. Qué bueno verlo a Giancarlo acá. En 11 días ya está de nuevo acá. Ya. Usted ¿Operado lo de operaron, le operaron la vesícula. Ok. A usted lo operaron del apéndice y en 10 días exactamente. A Huguito Sánchez le sacaron un lunar y pidió vacaciones por 10 días. Un trimestre. No, 10 días. Y me dijo también que esta semana tomó 2 días, también entre semana, porque tenía que descansar. Ay, Dios mío. Sí, Bueno.